Capítulo 11. Jaune Ark se encuentra frente a la escalofriante escena de soldados del Atlas colgados de árboles, mutilados en las afueras del sur de Mistral. Siente un escalofrío que le recorre la espalda, provocando una cacofonía de voces en su interior. Los bastardos que hicieron esto, pagarán, gruñe la voz oxidada, su tono rezuma rabia venenosa. No habrá piedad para aquellos que profanen a los muertos. Debemos matarlos a todos. Ahora. Mistral hará estatuas de nosotros si lo hacemos. No podemos permitir que esto siga así, declara la voz del caballero, con palabras que resuenan con solemne resolución. Porque nuestro deber exige justicia, proteger a los inocentes y defender la rectitud de nuestra causa. Pero no ignoremos la verdad que nos mira a la cara, hermano, interviene bruscamente la voz del hombre de corbata amarilla, con un tono acusador. Estos faunos siempre han sido un problema. Siempre provocando problemas, siempre causando caos. Luego, cuando contraatacamos, siguen gritando víctima, yo, Boju. No todos son culpables. Jaune se cruzó de brazos y gruñó. En medio de las voces contradictorias, la voz curiosa interviene con un tono contemplativo, Dios mío, considerando el método, la brutalidad absoluta. Solo un fauno podría poseer tanta fuerza y ferocidad, Jaune. Juntas, estas voces crean una sinfonía discordante dentro de la mente de Jaune, cada una instándolo a reaccionar a su manera ante los horrores que tiene ante sí. La mirada de Jaune se dirige entonces hacia el botón amarillo que quedó en el suelo. La voz curiosa que hay en su interior dirige su atención hacia él. Cógelo, le insta suavemente la voz curiosa, con un tono lleno de una curiosidad insaciable. Puede que haya pistas, respuestas ocultas en su interior. Pero antes de que Jaune pueda actuar, la voz oxidada interrumpe, con un tono áspero y autoritario. Ignóralo, ordena la voz oxidada, con palabras cargadas de desdén. No necesitamos las distracciones de una mente curiosa. Tenemos asuntos más importantes de los que ocuparnos. La voz del caballero se hace eco del sentimiento y añade su solemne acuerdo, de hecho, debemos seguir centrados en la tarea que tenemos por delante. No hay lugar para la curiosidad ociosa en tiempos de crisis. Sin embargo, la voz de la corbata amarilla ofrece una perspectiva diferente, su tono es más pragmático. Tal vez no estaría mal dejarse llevar por la curiosidad, sugiere, sus palabras atemperadas con un dejo de aceptación a regañadientes. Después de todo, tiene sus usos, siempre está buscando respuestas, siempre buscando la verdad. Lástima que no podamos matarla. Atrapado entre las voces contradictorias, Jaune duda por un momento, con los dedos sobre el botón amarillo, sin saber qué hacer. De verdad debería seguir las voces en su cabeza. Mientras la mano de Jaune duda sobre el botón amarillo, la voz oxidada dentro de él surge con furia, su ira se desborda en una diatriba asesina. Esos faunos son escoria. Grita la voz, su tono rezuma odio venenoso. Se atreven a profanar el honor de nuestros camaradas del Atlas, profanan su memoria con sus formas salvajes. La voz del hombre de corbata amarilla se suma a la suya con una mueca de desprecio. Típico de los faunos, se burla con desdén. Siempre recurriendo a la violencia, siempre causando problemas. Nunca aprenderán, no. Yo digo que les demos una paliza. Tiene toda la razón, asintió la voz oxidada. En contraste con los dos, la voz del caballero permanece neutral, con un tono firme y mesurado. No debemos permitir que nuestras emociones nublen nuestro juicio, aconseja con calma, sus palabras son un contraste tranquilizador con la furia ardiente y el desdén burlón de las otras voces. Debemos centrarnos en buscar justicia para los caídos, sin importar quién pueda ser el responsable. La mente de Jaune gira en torno a una vorágine de emociones, ira, disgusto y un persistente sentido del deber. La mano de Jaune sigue suspendida sobre el botón amarillo. La voz curiosa que hay en su interior se hace insistente, su tono está lleno de una urgencia casi suplicante. Cógelo, implora, con su curiosidad encendida. Puede que haya información crucial aquí, algo que pueda arrojar luz sobre esta escena espantosa. Créeme, te ayudará. ¿Por qué estás dudando? A pesar de la cacofonía de ira, burla y deber que se arremolina en su interior, Jaune se siente atraído por la persistente curiosidad, cuya insistencia resuena en su mente como un faro en medio de la tormenta. Con un gesto decidido, extiende la mano, agarra el botón dorado y lo huele. Huele a fauno, dedujo la voz curiosa. Probablemente un macho. Una niña olería mejor. La voz oxidada resopló. No importa. Todos morirán al mismo tiempo. Necesitamos recuperar nuestra muerte amarilla. Debe probar la sangre. No estoy aquí como cazador ni como agente de la ley. Vine aquí para hablar, murmuró Jaune. Las voces reaccionan con distintos grados de desprecio y burla. La corbata amarilla, la encarnación del cinismo y el desprecio, se burla de la declaración de Jaune, con un tono que rezuma desdén. Hablar. ¿Es siquiera necesario hablar? Escúchalo, se burla, sus palabras cortan como cuchillos. Un debilucho de pies a cabeza. Ni siquiera puede soportar un poco de derramamiento de sangre sin perder los nervios. La voz oxidada, alimentada por la ira y la amargura, se une con una risa burlona. Patético, absolutamente jodidamente patético. Eres el mismo hombre que podría actuar como escudo contra el puño de un coloso para Nora. Enfrentarte a Neo, Salem,
Iron Wood en el mismo jodido día. Se burla, su tono está cargado de veneno. ¿Qué pasó con el chico valiente al que Ren admiraba en Atlas? Demasiado miedo para ensuciarte las manos ahora. Pero quizás el golpe más cruel viene desde dentro, cuando la voz oxidada dentro de la mente de Jaune lo degrada cruelmente, cuestionando su propia esencia. Si pudiste matar a la chica más pura del mundo, se burla, sus palabras como una daga que se retuerce en su corazón, entonces, ¿qué importa matar monstruos con forma humana? ¿Qué importa todo lo demás? Mientras Jaune lucha con las voces que resuenan en su mente, una visión repentina atraviesa la bruma de la duda y el autorreproche. Vio a Penny en el suelo. Su figura le resultaba inquietantemente familiar, pero dolorosamente distante, con una herida en el pecho. Podía percibir el olor a quemado de los muertos que quedaron atrapados en la explosión. Su mano humana se extiende hacia Crocea Moores, suplicando en silencio, sus ojos implorándole que haga lo que debe hacer. Jaune siente el peso de su propia angustia mientras se encuentra frente a ella, dividido entre el deber y la compasión. Con el corazón apesadumbrado, levanta su espada, con movimientos lentos y deliberados, como si cada momento se extendiera hasta la eternidad. Y luego, con un movimiento rápido y decisivo, empuja la espada hacia adelante, atravesando el frágil cuerpo de Penny. Si puedes hacer eso, entonces ¿por qué dudas ante monstruos como ellos? No eres tú de quien habla el chico oxidado, susurra una voz, una presencia tranquilizadora en medio del caos interior. Nunca serás tú en este mundo, al menos. No te mereces nada de esto, dice con desdén la voz oxidada, con un tono que destila desprecio. Mírate. Eres un fracaso, indigno de las cargas que has impuesto. No me extraña que hayas renunciado a ser cazador. La voz del hombre de corbata amarilla añadió, tienes un deber, Jaune, le recordó con dureza, con un tono cargado de reproche. Para con el pueblo, para con tus camaradas, para con el mundo. De verdad puedes permitirte el lujo de regodearte en la autocompasión y la duda. Tiene razón, pero también se equivoca. Tenemos papeles que desempeñar. Jaune volvió a sujetar su cabeza. Concéntrate en el maldito botón. Grita la voz curiosa, en un tono que ya no es de suave persuasión sino de feroz insistencia. Necesitamos respuestas, Jaune. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. ¿A quién le importa un botón? Dijo una voz borracha. Lo que necesitamos es un trago. Un poco de magia medicinal. Ahora, antes de que empiecen a discutir, escuchen. El alcohol puede actuar como un antiséptico, ya saben, en teoría limpiando heridas y matando todas esas bacterias desagradables y esas cosas que hay en nuestro interior. No estamos heridos. Pero nuestro corazón, mente y alma están. Prepárate, caballero, le aconsejó la voz del caballero, cortando la voz curiosa, con un tono firme pero compasivo. Debemos prepararnos para lo peor. Cualquiera sean las respuestas que nos aguarden, pueden ser más oscuras y desgarradoras de lo que podemos imaginar. El peso del consejo del caballero se posa sobre Jaune como una pesada capa, sujetándolo en medio del tumulto de emociones e incertidumbre. Con una respiración profunda, cuadra los hombros y se sacude las voces. Como dije, quizás necesitas algunos espíritus medicinales para ayudar a tu mente. No, no le hagas caso al borracho. Vámonos. Cobarde, se burló la voz oxidada. Mientras Jaune abandona la escena, con su mente todavía tambaleándose por los horrores que presenció y las voces contradictorias que plagaron sus pensamientos, se siente envuelto en un escalofrío, un frío que parece filtrarse hasta sus huesos. En medio del escalofrío, una voz resuena en su mente, una historia de un tiempo pasado muy lejano, antes de que la Gran Guerra transformara el mundo. Escucha con atención, caballero, murmura la voz, cuyo timbre está cargado del peso de la historia. Antes de que la Gran Guerra transformara el mundo, existía Mistral, un reino dividido entre la tradición y el progreso, cuyo destino estaba entrelazado con el de su aliado, Mantle. Mientras la voz continúa su narración, Jaune se siente atraído por la historia, y las palabras dibujan vívidas imágenes en su mente. Ve Mistral, un reino de contrastes, donde las artes florecían dentro de la capital mientras la esclavitud y la represión reinaban en las regiones exteriores. En aquellos días, continúa la voz, el emperador de Mistral ejercía su poder con mano de hierro, expandiendo el alcance de su reino para conquistar toda Anima, sometiendo a los faunos a la esclavitud y sofocando las artes más allá de los muros de la ciudad. Mientras Jaune escucha, los ecos del pasado resuenan en su interior, un recordatorio de las luchas duraderas que han dado forma al mundo en el que habita. Se entera de la Gran Guerra, de los gobernantes de Remnant dispuestos a entregar sus reinos al rey de Vale, y se pregunta sobre el destino del emperador que una vez dominó Mistral. Mientras la mente de Jaune lidia con las implicaciones de la historia que acaba de escuchar, no puede evitar preguntarse en voz alta, con un tono de preocupación, ¿es por eso que hay tensión entre el fauno y Mistral?, pregunta, con el peso de la comprensión en sus palabras. La voz, aunque en silencio por un momento, finalmente responde en un tono sombrío. Es peor de lo que crees, caballero, admite, sus palabras transmiten una gravedad que provoca un escalofrío en la columna vertebral de Jaune. Las cicatrices del pasado son profundas, sus heridas aún están abiertas bajo la superficie. La tensión entre los fauno y Mistral puede ser un polvorín a punto de explotar, superando con creces incluso los conflictos que viste en Atlas y Solitas. No podemos hacer nada,
pregunta con voz cargada de frustración y duda. Pero antes de que pueda detenerse en la pregunta, la voz oxidada lo interrumpe con una dura réplica. Mira a Ozma, el llamado hombre infinito, se burla, su tono destila desprecio. Habla mucho de igualdad, pero incluso en su propia academia, permite que se intimiden al fauno. Si no puede hacer una diferencia con su vida múltiple, ¿qué esperanza tiene un fracasado como tú? Un fracasado que ni siquiera puede convertirse en un cazador sin hacer trampa. Las palabras golpearon a Jaume como un golpe físico, el peso de sus propias inseguridades se magnificó por el bombardeo implacable de la voz. Sin embargo, en medio de la confusión, la voz del hombre de corbata amarilla agrega su propio comentario cínico. Olvídate de arreglar este desastre, se burla, con un tono despectivo. Concéntrate en lo que eres bueno, hermano. Deja el resto para aquellos que realmente tienen una oportunidad. La voz del caballero, siempre la voz de la razón, intenta intervenir. Debemos perseguir nuestros ideales y buscar la justicia, argumentaba apasionadamente. No podemos permitir que la oscuridad de nuestro pasado dicte nuestro futuro. Cada paso hacia la rectitud es un paso que vale la pena dar. El hecho de que él haya fracasado no significa que nosotros también lo haremos. Tú, voz de caballero, cállate la puta boca, lo interrumpieron dos voces, el desprecio combinado de la voz oxidada y la corbata amarilla. Ideales. Se burló la voz oxidada, con un tono lleno de desdén. Justicia. Eres un idiota. ¿De verdad crees que tienes lo que hace falta cuando ni siquiera puedes evitar que esa gente del tren muera, ni siquiera con mi maldita ayuda? Me has ganado 20 años. Toda mi experiencia y habilidad y, sin embargo, no pudiste salvarlos a todos. Yo podría mantener vivas a personas suicidas hechas de papel durante 20 años y, sin embargo, tú no puedes hacerlo durante unos minutos. La corbata amarilla intervino con la misma dureza en su voz, no eres un héroe. Nunca lo fuiste. Solo eres un niño que ahora juega a ser mediador. Deja las verdaderas batallas a quienes realmente pueden ganarlas y concéntrate en lo que realmente haces ahora. En medio del tumulto de voces contradictorias, la voz curiosa se abrió paso con una sugerencia que contenía un atisbo de esperanza. Tal vez, Jaume, intervino con un tono teñido de emoción, la solución esté en buscar una cuerda para el botón dorado. Puede que haya pistas, respuestas esperando a ser descubiertas. Pero las otras voces permanecieron sordas a la súplica de la voz curiosa, y su desdén desdeñoso ahogó su sincera sugerencia. Ignoradas y eclipsadas, las palabras de la voz curiosa se desvanecieron en el fondo, y su curioso optimismo se vio empañado por el peso de la duda y el cinismo. Entonces, nos vamos. Dijo el caballero, cortando las voces. No puedes dormir y la corbata y los dos en nuestra mente seguirán insistiendo en que estamos fuera de lugar y de tiempo. Puedo sugerirte un poco de coraje líquido. Debo admitir que tengo curiosidad por saber cuál es el sabor de su licor, dijo la voz curiosa. La voz del caballero suspiró. Está bien. Consigamos algunos espíritus medicinales para levantarnos y bloquear a esos dos idiotas. Jaume escuchó el zumbido del pergamino en su cabeza y leyó el mensaje, descubre de dónde salió el botón. Parpadeó. Lo único que quedaba en su pergamino era la pantalla de inicio. Sí, realmente me he vuelto loco, dijo Jaume. Frere. Ahora es el momento de conseguir un poco de polvo líquido dulce. Jaume Ark estaba de pie bajo la tenue luz de la calle, mientras el aire fresco de la tarde le acariciaba el rostro. Vestía una sudadera negra con capucha y un par de vaqueros desgastados, su atuendo informal contrastaba marcadamente con la botella de Dust que sostenía en la mano y en la mochila. La botella brillaba tenuemente y en su interior se arremolinaba un hermoso tono cerúleo. Podía sentir el frío que irradiaba el Ice Dust, que mantenía el líquido en su interior perpetuamente frío. Mientras contemplaba el fascinante resplandor, una voz resonó en su mente, suave y casi melódica. Ah, Jaume, no es encantador. Los espíritus azules que tienes en tus manos son una maravilla, cada gota es un testimonio de la belleza y el poder del polvo. Lo llaman Frostbite Fizz, dijo una voz bien informada. Un cóctel refrescante y vigorizante en una botella que combina vodka Atlas de primera calidad, jugos de cítricos recién exprimidos y un chorrito de agua con gas. Infusionado con un toque de Ice Dust, esta bebida se mantiene siempre fría, ofreciendo una sensación fresca y helada con cada sorbo. Adornado con una rodaja de lima y una ramita de menta, es la bebida perfecta para refrescarse después de un día de aventuras. Lo que dijo el cerebro. Oh, Dios mío, creí que íbamos a tomar una bebida Mistral, preguntó la voz curiosa. No es suficiente, dijo el vacío borracho. Jaume apretó la botella con más fuerza mientras escuchaba. La apreciación de la voz hizo que el polvo pareciera aún más encantador. Casi podía ver los diminutos cristales de hielo formándose y derritiéndose dentro del líquido, una danza interminable de escarcha. Entonces la voz del caballero interrumpió sus pensamientos, ya basta de coraje líquido, caballero. Tenemos asuntos más importantes que atender. Suspiró, sabiendo que la voz del caballero tenía razón, pero una parte de él todavía anhelaba perderse en los espíritus azules un poco más. Dejando esos pensamientos a un lado, respiró profundamente y miró hacia la alta valla que tenía frente a él. Bueno, ahí vamos, murmuró, preparándose para la subida. Mientras escalaba la valla, la voz curiosa volvió a oírse, más juguetona esta vez. Me pregunto qué nos espera al otro lado. Es emocionante,
Con un gruñido, Jaune pasó la pierna por encima de una valla y se dejó caer al otro lado. Aterrizó con un ruido sordo y la botella de Dust tintineó suavemente en su mano. Se tomó un momento para estabilizarse, el frío de la botella se filtró en su palma y lo dejó en el suelo. Esperemos que valga la pena subir, susurró Jaune, mientras sus ojos escrutaban las afueras que tenía delante. Las voces en su mente se silenciaron, dejándolo solo con los brillantes espíritus azules y el camino desconocido que tenía ante él. Jaune se tambaleó y sus piernas se doblaron. Cayó de bruces al suelo. El impacto fue estremecedor, pero la neblina de la embriaguez lo suavizó. La botella de Dust se le escapó de las manos por un momento y la acunó apresuradamente contra su pecho como si fuera un bebé precioso y frágil. Ten cuidado con el bebé, reprendió suavemente la voz del caballero, con una nota de preocupación en las palabras. Jaune se rió entre dientes, su aliento se nubló en el aire frío de la noche. Lo tengo, murmuró, agarrando la botella con más fuerza. Se tomó un momento para mirar a su alrededor, con la vista un poco nublada. La calle estaba desierta, los edificios proyectaban largas sombras bajo las farolas. El mundo parecía extrañamente quieto, como si estuviera conteniendo la respiración. Mira allí, dijo la voz curiosa, atrayendo la atención de Jaune hacia el suelo, a unos cuantos metros de distancia. ¿Ves esas huellas? Jaune entrecerró los ojos, intentando concentrarse. El alcohol le nublaba los pensamientos, pero apenas podía distinguir una serie de huellas en la tierra blanda junto a la acera. Se acercó a rastras, con movimientos lentos e inestables. El tamaño del pie parece ser de entre 28 y 32 centímetros, continuó la voz curiosa, analítica y precisa. Jaune se agachó más cerca del suelo y siguió con la mirada meticulosamente los contornos de la huella. La longitud y el ancho de esta huella sugieren la de un individuo masculino, comentó, notando la forma robusta y la clara definición de las marcas del talón y de los dedos. Teniendo en cuenta la profundidad y la distribución de la presión, estimo que el individuo pesa bastante, posiblemente alrededor de 200 libras o más, añadió la voz curiosa, cuyo tono reflejaba una profunda familiaridad con la interpretación de tales signos. El suelo alrededor de la huella estaba ligeramente compactado, lo que indicaba que se había ejercido un peso significativo durante el paso. El área circundante proporcionó pistas adicionales. La longitud de la zancada entre las huellas era larga y constante, lo que sugería un paso seguro y decidido. Es probable que esta persona esté acostumbrada a transitar por este tipo de terreno, reflexionó la voz curiosa, mirando el suelo del bosque cubierto por una fina capa de hojas y ramitas. No hay señales de vacilación o tropiezo. Jaune asintió, como si las voces pudieran ver su acuerdo. Trazó el contorno de las huellas con su dedo, notando el detalle con sorprendente claridad a pesar de su estado de ebriedad. Sí, definitivamente es un hombre, murmuró. Se balanceó sobre sus talones, todavía sosteniendo la botella con aire protector. La voz caballeresca volvió a murmurar, una mezcla de severidad y aliento. Mantén la calma, Jaune. Tenemos que mantenernos alerta. Probablemente haya más de uno. Jaune asintió de nuevo, su determinación se fortaleció por un momento. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. La botella de Dust se sentía como un salvavidas, su frialdad lo anclaba en ese momento. Está bien, susurró para sí mismo, dando otro paso cauteloso hacia adelante. Veamos a dónde conducen estas huellas. Jaune se tambaleó por las afueras de la ciudad, donde los densos árboles se alzaban como centinelas silenciosos. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas y proyectaba sombras cambiantes en el suelo. Sujetaba con firmeza la botella de Dust, pero su frialdad era un recordatorio constante de su presencia. A medida que se adentraba más en la zona boscosa, la voz curiosa volvió a sonar. Espera, Jaune. Mira con atención. Hay 2 pares de botas aquí. Te lo dije, intervino la voz del caballero. Jaune se detuvo, tambaleándose levemente mientras miraba el suelo con los ojos entrecerrados. Efectivamente, pudo distinguir otro par de huellas junto al primero. 2 pares. ¿Hacia dónde se fueron?, preguntó, arrastrando las palabras, pero con determinación. Los bordes de la huella son nítidos y bien definidos, lo que significa que se hizo recientemente, probablemente en las últimas horas. El suelo todavía está húmedo por la llovizna ligera y las hendiduras no han comenzado a suavizarse ni erosionarse, añadió la voz curiosa, considerando la dirección de las huellas. Se dirigen al este, hacia la parte más espesa del bosque. Deberíamos seguirlas mientras el rastro aún esté fresco. Alrededor de la línea de árboles. ¿Ves las marcas en ese árbol de allí? Jaune siguió la dirección de la voz y notó los sutiles rasguños en la corteza de un árbol cercano. Formaban un rastro tenue que se adentraba más en el bosque. Frunció el ceño, una mezcla de confusión y frustración lo invadió. ¿Por qué no lo vimos antes?, murmuró. La voz borracha intervino y una risa estridente resonó en la mente de Jaune. ¿Por qué no teníamos polvo líquido alimentando nuestras cabezas? Jaune no pudo evitar reírse al oír eso. Lo absurdo de la situación lo sorprendió. Sí, tal vez tengas razón, admitió, sacudiendo la cabeza. Bebió otro trago de la botella y sintió que el líquido helado le quemaba la garganta. Avanzó a trompicones, con la mirada fija en las marcas de los árboles. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, pero siguió adelante,
impulsado por una mezcla de curiosidad y determinación. No os centréis, instó la voz del caballero, una presencia tranquilizadora en medio del caos. Vamos por buen camino. Jaune se tambaleó entre la maleza y el rastro de huellas lo llevó a adentrarse más en el bosque. La botella fría de Dust permaneció firmemente en su mano, un extraño consuelo en medio del inquietante silencio del bosque. Podía oír su propia respiración, entrecortada y desigual, mezclándose con el leve susurro de las hojas. Espera, Jaune, interrumpió de repente la voz curiosa, lo que le hizo detenerse. Dale un mordisco. Olvidaste usar el aura para que esto sea más fácil, simplemente no potencies todo y saca el afteran. Jaune obedeció y tomó otro trago del líquido helado. Mientras el polvo lo recorría, el mundo parecía cambiar. Las marcas en los árboles comenzaron a brillar débilmente, iluminando el camino que tenía por delante. Sintió una oleada de semblanza, pero se concentró únicamente en agudizar sus sentidos y enfocar su visión. Todo se volvió más claro y detallado, las sombras se alejaron como si las persiguiera una luz invisible. 3 o más pares, Jaune, observó la voz curiosa, ahora más clara y precisa. Fíjate bien. Hay un rastro de un arma apoyada contra ese árbol, una pequeña abolladura. Jaune se arrodilló y examinó la hendidura en la corteza. Pasó los dedos por encima, sintiendo el sutil surco que había quedado. Yo elegiría un rifle, murmuró, más para sí mismo que para las voces en su cabeza. O podría ser un cambio mecánico, dijo una voz. ¿Y el arma de la víctima? Preguntó Jaune, mientras sus ojos escaneaban el área con una claridad recién descubierta. Olvidaste que eran soldados del Atlas. Ah, Jaune toma un sorbo. Entonces, probablemente solo el rifle Atlas estándar. No te emborraches demasiado ahora. La voz curiosa continuó, con un tono casi clínico, las marcas sugieren que lo hicieron por aquí y que lo hicieron con un arma de un solo filo. Los arrastraron para colgarlos de los árboles. La mente de Jaune trabajaba a toda velocidad, juntando las pistas. Casi podía ver la escena que se desarrollaba ante él, las imágenes que tenía frente a él, los atacantes moviéndose en silencio entre los árboles. Las víctimas fueron tomadas por sorpresa, sus armas cayeron contra el árbol antes de ser abatidas por un solo golpe rápido de sus agresores. Jaune ahora veía descargas o el olor a polvo. Mantente alerta, caballero, instó la voz caballeresca, un ancla tranquila en el torbellino de pensamientos. Estamos cerca. Jaune asintió y se puso de pie. El rastro estaba más claro ahora, las marcas brillantes lo guiaban hacia adelante con una claridad casi sobrenatural. Se movía con determinación, sus pasos más seguros a pesar de los efectos persistentes del alcohol. El bosque parecía contener la respiración mientras Jaune avanzaba. Cada susurro de las hojas y el crujido de las ramas intensificaban sus sentidos. Siguió el rastro con una concentración inquebrantable, y las marcas brillantes y las pistas sutiles le dieron una imagen vívida de lo que había sucedido. A medida que se adentraba más, la voz del caballero le ofreció un consejo: prepárate, caballero. Sea lo que te espera, enfréntalo con valentía. Jaune avanzó a trompicones entre la densa maleza, agarrando con fuerza en la mano la fría botella de Dust. Con cada sorbo, el mundo parecía iluminarse y las imágenes brillantes lo guiaban a través del bosque oscuro. Mientras seguía el camino iluminado, la voz del caballero habló con un tono tranquilizador: tranquilo, caballero. Es solo tu imaginación jugándote una mala pasada. Mantente concentrado. Jaune asintió y respiró profundamente para tranquilizarse. Se apoyó contra el robusto tronco de un árbol, con los sentidos todavía agudizados por los efectos del polvo. Cuando recuperó el aliento, sus ojos se posaron en un camino de tierra que serpenteaba hacia el interior del bosque, lejos de las luces de la ciudad. La curiosidad se despertó en él mientras estudiaba el camino, y las voces en su mente se volvieron más alertas. Aquí hay un camino de tierra, observó Jaune, con la voz teñida de emoción. Parece que lleva a alguna parte. La voz del caballero lo advirtió una vez más, con un tono de advertencia. Ten cuidado, Jaune. No sabemos lo que nos espera. Más coraje líquido. Buen polvo. Debemos beberlo todo antes de que desaparezca todo el polvo. No escuches al tonto. Sigamos con esto por ahora. Jaune asintió, haciendo caso a la advertencia que le emitía su cabeza mientras seguía el camino de tierra que se adentraba en el bosque. Con cada paso, los sonidos de la ciudad se desvanecían y eran reemplazados por el suave susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Cuando emergió de entre los árboles, Jaune se encontró en las afueras de una pequeña comunidad, cuyas luces brillaban en la distancia. La voz del caballero volvió a hablar, sus palabras cargadas de implicación. Ten cuidado, Jaune. Es probable que este lugar esté habitado por faunos. Sin embargo, la voz curiosa se agitó con interés. Me pregunto si podemos encontrar alguna pista aquí, reflexionó, con un tono de emoción evidente. Jaune dudó por un momento y luego se tambaleó hacia adelante. Los residentes fauno miraron en su dirección, pero al ver la botella de alcohol con su inconfundible brillo de polvo de hielo, no le prestaron mucha atención y regresaron a sus propios asuntos. Como los faunos lo ignoraban, Jaune podía concentrarse en seguir el rastro. Sus sentidos agudizados le permitían captar hasta las pistas más débiles, lo que lo llevaba más lejos en el corazón de la comunidad. Pero mientras seguía las marcas, se le hundió el corazón cuando el rastro terminó abruptamente en un callejón.
Jaune frunció el ceño, la frustración bullía en su interior mientras examinaba el área en busca de cualquier señal de hacia dónde podrían haber ido los asaltantes. En su mente, Jaune imaginó a un grupo de figuras con máscaras de colmillos blancos, saltando una cerca cercana y desapareciendo en la noche. Su estómago se revolvió con una mezcla de ira y determinación. Entonces, algo le llamó la atención, un destello blanco entre las sombras. Jaune se volvió hacia un contenedor de basura cercano, con el corazón palpitando de anticipación. Con pasos cautelosos, se acercó y vio, escondido a un costado, un alijo de máscaras de colmillos blancos. «Bingo, muchacho Jaune», exclamó la voz curiosa, con una emoción que igualaba a la del propio Jaune. El agarre de Jaune se fortaleció en la botella de Dust, mientras tomaba un sorbo de celebración. Jaune examinó cuidadosamente las máscaras de colmillos blancos escondidas cerca del contenedor de basura, su mente se aceleraba mientras procesaba la información. La voz curiosa habló de nuevo, su tono analítico. «Hay 4 pares, Jaune. 2 machos y 3 hembras, si no me equivoco». Jaune asintió y tomó nota de los géneros representados entre las máscaras. Sus ojos se posaron en una mancha de sangre en el costado de una de las máscaras. «Y mire aquí», continuó la voz curiosa, con una emoción palpable. «Una mancha de sangre. Esto podría ser una pista crucial». La voz del caballero intervino con tono grave: «Huele igual que el olor que encontramos antes, el de la víctima que fue ahorcada en el árbol». Jaune frunció el ceño mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. «Entonces, quienquiera que usara esta máscara estuvo involucrado en el ataque», murmuró, con la voz teñida de ira. La voz curiosa asintió con entusiasmo. «Oh, Dios mío, sí, exactamente. Ahora, Jaune, concéntrate en el olor. ¿Puedes seguir su rastro?». Jaune cerró los ojos y concentró sus sentidos en el tenue olor a sangre mezclado con el aroma distintivo del polvo. Era sutil pero inconfundible, como un rastro de migas de pan que lo llevaba a lo más profundo de un sendero. Después de un momento de concentración, los ojos de Jaune se abrieron de golpe y la determinación ardió en sus profundidades. «Lo tengo», declaró con voz firme. «Sigamos este rastro y veamos a dónde nos lleva». «Toma otro sorbo, Frere». La voz del borracho retumbó en la mente de Jaune, su urgencia atravesó la bruma de sus pensamientos. Sin dudarlo, Jaune obedeció, se llevó la botella de Dust a los labios y tomó otro trago. El líquido frío le quemó la garganta y le despejó la mente temporalmente mientras dejaba el alijo de máscaras en el lugar donde las había encontrado. Con una mueca de determinación, se concentró en seguir el olor, balanceándose ligeramente de un lado a otro mientras avanzaba. Las voces lo instaban a ponerse de pie o a usar su semblanza para eliminar los efectos del alcohol, pero Jaune negó con la cabeza obstinadamente. «No», murmuró, con la voz arrastrada pero resuelta. «Ahora no. Si lo hacemos, entonces ese Afteran, la voz oxidada, saldrá». Se tambaleó hacia adelante, con los ojos fijos en el rastro de olor que lo conducía hacia un edificio de 2 pisos rodeado de vallas. La voz curiosa, siempre atenta, dirigió la atención de Jaune hacia los faunos que rodeaban el edificio. El aura de Jaune latía silenciosamente, su dominio del aura le permitía observar sin ser notado, mientras también percibía las auras de quienes lo rodeaban. Mientras Jaune escaneaba el área, su control de aura marcaba instintivamente a los individuos con colores: rojo para aquellos que parecían hostiles, amarillo para objetivos potenciales y azul para cualquier equipo u objeto que pudieran llevar. «Tenemos que agradecerle a Afteran por enseñarnos este dominio del aura», comentó la voz caballeresca con tono apreciativo. Jaune sacudió la cabeza, haciendo a un lado los recuerdos del Afteran que intentaban llenar su cabeza de nuevo. Estaba llena de dolor y de mucha soledad. No quería que entraran, solo que fueran lentamente, gradualmente, o de lo contrario perdería la cabeza por completo. «Ahora no», murmuró, concentrado en la tarea que tenía entre manos. «Tenemos que mantenernos concentrados». Jaune siguió adelante, con los sentidos agudizados por su aura. Las voces en su mente le instaron a tener precaución y le recordaron que debía permanecer alerta mientras se acercaban al edificio. Entonces los recuerdos del Afteran que le permitió dar un paso en su cabeza irrumpieron cuando recordó cómo hacer la visión del aura. Cuando los sentidos de Jaune se activaron, sintió una repentina avalancha de imágenes inundando su mente, un recuerdo vívido y vivo. Vio a Fox Alistair entre las arenas movedizas de Vacuo. A pesar de su ceguera, Fox se movía con una gracia que hablaba de años de práctica. Sus manos, firmes y seguras, se extendían para tocar el mundo que lo rodeaba, sus dedos rozaban las corrientes invisibles de aura, demostrando cómo usaba su aura no solo para protegerse, sino para navegar por el mundo que lo rodeaba. Fox tenía una manera de ver sin ver, de marcar a las personas con colores en su mente. Moviéndose con una gracia y precisión que desmentían su falta de visión, Fox, a pesar de su ceguera, usaba su aura para orientarse, para mantener el equilibrio e incluso para marcar a las personas con colores, tal como lo hacía Jaune ahora. Las visiones desaparecieron y él estaba de nuevo en la sucia calle. Los pasos de Jaune vacilaron, su cuerpo protestaba contra la tensión de los acontecimientos de la noche. Se desplomó en la acera, la fatiga se apoderó de él. Los faunos que estaban cerca lo miraban con desconfianza, sus miradas agudas y suspicaces. Ignorando sus miradas cautelosas, Jaune entabló una conversación, sus palabras fluían con facilidad mientras buscaba derribar las barreras entre ellos. «Hola,
comenzó, su voz transmitía calidez y sinceridad. ¿Te importa si me siento aquí? Los faunos intercambiaron miradas cautelosas, pero la actitud amistosa de Jaune comenzó a socavar sus defensas. Escuchó atentamente mientras compartían sus historias, sus luchas y la profunda animosidad que sentían hacia los humanos como él. Su interés genuino y su empatía los atrajeron, derritiendo su hostilidad inicial. A medida que avanzaba la noche, Jaune perdió la noción del tiempo en medio de las risas y la camaradería. Los faunos, una vez desconfiados, ahora levantaron sus copas en un brindis, y su risa resonó en la noche. En medio de la fiesta, el aura de Jaune se agitó con un leve rastro dejado por los misteriosos asaltantes. Déjame echar un vistazo, murmuró, sus ojos brillando levemente mientras se concentraba y luego aumentaba su aura. El rastro se reveló, un leve eco de su paso por la noche. Y ahí, intervino la voz curiosa, señalando el olor revelador de la sangre que flotaba en el aire. El corazón de Jaune se encogió al recordar el encuentro anterior con las máscaras de colmillos blancos. Esté preparado, instó la voz del caballero a tener precaución. Jaune asintió y tomó otro sorbo de la botella de alcohol en polvo. El líquido frío lo fortaleció para lo que pudiera estar por venir. Recuperó la llave de uno de los faunos, abrió la puerta y entró. Jaune descendió a la cámara subterránea, que estaba poco iluminada, y abrió mucho los ojos al contemplar la escena que se desarrollaba ante él, una manifestación llena de fervor y de ira justificada. El aire crujía de tensión mientras la multitud de faunos se reunía, con los rostros desencajados en señal de determinación y desafío. La curiosa voz dirigió la atención de Jaune hacia una gran pantalla, donde las imágenes parpadeaban y bailaban. Los objetivos, en su mayoría personal de Atlas, se mostraban junto a su próxima víctima prevista, Winter Schnee. Una víctima que se habían perdido en el tren. El corazón de Jaune se encogió ante la vista, una oleada de ira fría surgió dentro de él al pensar en vidas inocentes siendo nuevamente el objetivo de su próximo movimiento contra ella. Al frente de la multitud se encontraba una figura adornada con una máscara de Grimm, cuya voz resonaba en una violenta diatriba, exigiendo venganza y sangre. Jaune apretó con más fuerza la botella de Dust mientras observaba, con la mandíbula apretada en señal de determinación. Mira, las armas, señaló una voz. No se trata de cualquier arma, dijo una voz bien informada. Es un rifle Atlas estándar, un arma avanzada que cuenta con un cañón Accelerator único que utiliza polvo de gravedad para crear una singularidad en miniatura para acelerar los proyectiles, lo que lo hace potente y silencioso. Utiliza una celda de polvo reemplazable que contiene una combinación de polvos Lightning, Fire, Arlight y Gravity para una munición versátil y poderosa. El rifle incluye una pantalla digital y una mira holográfica opcional para una mejor puntería, y rieles para accesorios para personalizarlo. Alimentado por una batería duradera y de bajo mantenimiento, puede disparar tanto en modo automático como semiautomático. El núcleo de metal pesado en la culata ayuda a controlar el retroceso, mientras que los canales de ventilación evitan el sobrecalentamiento. En general, la combinación de tecnología de vanguardia, adaptabilidad y confiabilidad del rifle lo convierte en una excelente opción para el combate, para los soldados. Agradable, pero no lo suficientemente agradable como para hacer que cierto reino sobreviva a un ataque de Grimm. Necesitamos pruebas, insistió la voz del caballero, con tono urgente y autoritario. Tómate una foto con tu pergamino. Tengo curiosidad de dónde sacan esas armas, preguntó la voz curiosa. Seguro que es el botón amarillo, ¿no? Jaune asintió y buscó a tientas el pergamino con los dedos. Pero cuando lo levantó para tomar la foto, se dio cuenta demasiado tarde de que todavía sostenía la botella de polvo. Con un destello, la cámara del pergamino se disparó, atrayendo toda la atención hacia Jaune en un instante. El pánico se apoderó de él mientras se apresuraba a atrapar la botella, con movimientos torpes y descoordinados. Con una estocada desesperada, logró agarrarla justo a tiempo, pero ahora estaba parado en el centro de la cámara, rodeado de faunos enojados que odiaban a los humanos. Rápido, toma un sorbo. Exigió la voz borracha, con su urgencia atravesando el caos. Sin dudarlo, Jaune se llevó la botella a los labios y bebió un largo trago, el frío líquido volvió a abrirse paso por su garganta. Cuando bajó la botella, se encontró con las miradas furiosas de la multitud, sus propios ojos brillaban con determinación. Las voces en su cabeza lo instaban a mantenerse firme, a afrontar con coraje y determinación las consecuencias que le aguardaban. Rodeado de armas en alto y miradas hostiles, sus sentidos sufrieron una transformación notable. Fue como si una oleada de energía eléctrica lo recorriera, amplificando su percepción a un nivel sin precedentes. En un instante, la niebla de intoxicación que nublaba su mente desapareció, reemplazada por una claridad cristalina y una conciencia aguda de su entorno. En medio de la confusión, una voz resonó en la mente de Jaune, una presencia inquietante pero extrañamente tranquilizadora. Era la voz oxidada, con un timbre frío y sereno que cortaba la tensión como una cuchilla atravesando la seda. Esta es una pelea que podemos ganar, declaró la voz oxidada con una confianza inquebrantable mientras la mente de Jaune sentía esa sensación orgásmica de su semblante amplificando su cerebro. Jaune examinó la escena frente a él, su mirada se posó en las armas del enemigo, notando su diseño y capacidades con una observación aguda. Una evaluación rápida reveló debilidades y vulnerabilidades, oportunidades esperando ser explotadas. Con este conocimiento, formuló una estrategia,
identificando formas de contrarrestar la potencia de fuego del enemigo y convertirla en una ventaja. Su análisis se extendió más allá del arsenal en cuestión a las posturas y movimientos de sus adversarios. Reconoció patrones, prediciendo sus próximos movimientos con asombrosa precisión. Cada cambio sutil en la postura, cada destello de intención, se convirtió en una pista para desentrañar las tácticas del enemigo y encontrar aberturas en su defensa. Pero no fue solo al enemigo lo que estudió. La disposición del edificio en sí se convirtió en un activo estratégico, ofreciendo posibles escondites, puntos de estrangulamiento y puntos estratégicos para aprovechar. Planificó maniobras y se posicionó para controlar y dictar estratégicamente el flujo del combate. Sus armas, sus posturas, la disposición del edificio. Podemos utilizarlos a nuestro favor. Podemos ganar, caballero, dijo la voz del caballero. La mirada de Jaune recorrió nuevamente la habitación y vio al primer tipo que tenía que derrotar. Muévete con los disparos, exigió la voz oxidada. Entonces se oyó un disparo. Jaune entró en acción con movimientos rápidos y decididos mientras se enfrentaba a la hostil multitud de faunos. Sus sentidos agudizados le permitieron percibir cada detalle con una claridad incomparable, lo que le dio una clara ventaja en la caótica refriega que se desató. Cuando el primer fauno se lanzó hacia él, la mano de Jaune salió disparada a la velocidad del rayo y les arrebató un arma de las manos. Con un movimiento fluido, los desarmó, volvió el arma contra su dueño y la usó para defenderse de más ataques. Su entrenamiento de combate entró en acción y vio sus movimientos mientras pasaba sin problemas de un oponente a otro. Pero mientras Jaune se involucraba en la pelea, notó algo peculiar. Algunos de los faunos carecían del brillo revelador del aura que normalmente rodeaba a los individuos en combate. Con una fuerte inhalación, Jaune se dio cuenta de que estos eran los que necesitaba neutralizar primero, eran vulnerables y carecían de la protección que brindaba el aura. Con precisión y habilidad, Jaune apuntó a estos individuos, sus ataques apuntaban a incapacitarlos en lugar de causarles daño. Rompió miembros y desarmó a sus oponentes con una eficiencia calculada, dejándolos incapaces de continuar su ataque. Mientras la escaramuza continuaba, los sentidos de Jaune permanecieron alerta, atentos a las más mínimas señales de peligro. Y entonces, en medio del caos, percibió un olor familiar, un rastro persistente de sangre, el mismo olor que había percibido antes en el lugar donde los soldados de Atlas habían sido colgados en los árboles. Siguiendo sus instintos, Jaune se abrió paso entre la multitud, guiado por el inconfundible aroma. Su corazón latía con una mezcla de aprensión y determinación a medida que se acercaba a sus objetivos. «Detén esa cuchilla», advirtió urgentemente la voz oxidada. Un atacante fauno blandió la espada Kukri hacia él. Los instintos de Jaune entraron en acción y su cuerpo se movió con fluida gracia mientras levantaba el bastón robado para bloquear el golpe mortal. El choque del metal resonó en la recámara cuando las dos armas chocaron, sus bordes chispearon con la fuerza del impacto. Jaune apretó la mandíbula y tensó los músculos mientras resistía con firmeza el ataque. «Hoy no», murmuró en voz baja, con una determinación estoica grabada en sus rasgos. El atacante intentó seguir con un rodillazo, pero Jaune se preparó y sus músculos se tensaron mientras absorbía el golpe con poco efecto. Con un movimiento rápido y decisivo, tomó represalias y golpeó la mandíbula del fauno con la empuñadura del bastón con la fuerza suficiente para hacerlo tambalearse hacia atrás. Jaune esquivó por poco dos ataques simultáneos y sus movimientos fueron hábiles y ágiles a pesar del caos de la batalla. «Sigan atacando», gruñó, con su voz en un tono de desafío. «Toma esas», intervino la voz curiosa, señalando las insignias de identificación de los soldados de Atlas que aún estaban en posesión de algunos de los faunos y que conservaban como prueba de sus acciones. «Necesitamos eso», le recordó la voz del caballero, con un tono tranquilo pero firme. «Ve a la ofensiva», la voz oxidada lo instó a cambiar a rojo, amplificando su aura hasta sus límites y mejorando su ofensiva. Cuando otro atacante se lanzó hacia él, Jaune cambió su enfoque, su aura ahora brillaba en rojo con renovada intensidad mientras aprovechaba todo su potencial. Con un poderoso golpe de bastón, Jaune destrozó el aura de los dos faunos, dejándolos vulnerables a su siguiente movimiento. Aprovechó la oportunidad, agarró al fauno por el cuello y le asestó un rodillazo que lo hizo caer al suelo y luego un codazo letal. 3-5, observó con calma la voz del caballero, con un tono firme incluso en medio de la batalla. «Aún no hemos terminado», respondió Jaune, con mirada firme mientras se preparaba para enfrentar a los oponentes restantes, su determinación inquebrantable a pesar de las probabilidades en su contra. Cuando el cuarto fauno con aura se lanzó hacia él, Jaune reaccionó con la velocidad del rayo. Con un movimiento rápido, esquivó el agarre, sus músculos se tensaron como un resorte. Con un gruñido de esfuerzo, arrojó al fauno sobre su hombro, estrellándolo contra el suelo con un ruido sordo. «No te muevas», gruñó Jaune, con voz baja y advertencia mientras avanzaba rápidamente. Golpeó con fuerza el cuello del fauno y lo aplastó contra el suelo con una fuerza aplastante que lo dejó sin aliento. Los faunos forcejearon debajo de él y sus manos se agarraron a su bota en un intento desesperado por liberarse. Pero Jaune se mantuvo firme, su aura se llenó de poder mientras ejercía su dominio sobre su oponente caído. Con una oleada de adrenalina recorriéndole el cuerpo, Jaune esquivó un ataque del último fauno que quedaba. Sus movimientos fueron rápidos y precisos mientras cambiaba el agarre del bastón, y el arma se convirtió en una extensión de su propio cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos,
Jaune lanzó una serie de golpes implacables, con su bastón golpeando con precisión milimétrica mientras desataba una combinación de 6 golpes sobre el último fauno. Cada golpe impactaba con una fuerza devastadora, destrozando el aura del fauno y dejando al último fauno tambaleándose por el ataque. Mientras el fauno caía al suelo, derrotado, Jaune permanecía victorioso en la cámara. Sugiero llamar al especialista Schnee para esto, dijo la voz del caballero. Apenas son unos niños, observó la voz oxidada. Son tan jóvenes y están dispuestos a morir. ¡Qué tontería! Una vez dominado el fauno, Jaune inició rápidamente una videollamada con Winter. Cuando su rostro apareció en la pantalla, le mostró las consecuencias de la escaramuza, el desastre que había creado. Seguí el rastro, dijo Jaune con brusquedad, enviándole las fotografías que había tomado como prueba. La expresión de Winter en la pantalla era una mezcla de preocupación y frustración. Señor Ark, este no es su lugar para intervenir, lo reprendió con voz fría. Quédese quieto. Voy a enviar aeronaves a su ubicación. Jaune ignoró sus últimas palabras, su atención se desvió hacia los pergaminos del fauno en el suelo. Justo cuando intentaba alcanzarlos para mantenerlos en su lugar, una voz lo interrumpió. Escoria criminal, gritó alguien, seguido por otra voz que gritaba quemadura de congelación. De repente, el suelo se congeló bajo sus pies y otra figura saltó al aire, disparando sus armas mientras golpeaba el hielo. La evaporación resultante creó una espesa niebla que oscureció la visión de Jaune. Pasa a la defensa, aconsejó con calma la voz oxidada. Jaque mate, gritó una voz de nuevo. 2 figuras lo atacaron simultáneamente, tratando de superarlo y abrumarlo. Jaune paró y bloqueó sus ataques, canalizando su aura hacia el bastón para reforzarlo. Con un poderoso golpe, desvió sus ataques y trató de responder. Ladybug, gritó otra voz mientras 2 atacantes, moviéndose a una velocidad increíble, lanzaban maniobras de deslizamiento alternadas hacia él desde lados opuestos. Jaune luchó por mantener el ritmo, los rápidos ataques lo llevaron al límite, pero su aura se mantuvo firme. Concéntrate. Ordenó la voz oxidada. Cambia a azul. Jaune se concentró en el atacante de rojo y se abalanzó sobre ella. Ella desvió su ataque con una ráfaga de golpes de arma. Jaune intentó agarrar su arma y asestarle un puñetazo, pero ella usó su semblance para esquivarlo y le disparó desde lejos. Las balas de polvo hicieron retroceder a Jaune, y su aura brilló por la tensión. Antes de que Jaune pudiera reagruparse, vio al fauno sometido que intentaba escapar. ¡Alto!, gritó, pero luego sintió una espada cortarle la espalda. Su aura se encendió de color dorado cuando blandió el bastón, pero ambos atacantes lo esquivaron, lo que lo preparó para recibir un puñetazo ardiente que le impactó con fuerza en el estómago. Se recuperó rápidamente, pero sus pies quedaron atrapados en el hielo. Una mantícora invocada se materializó ante él y Jaune la detuvo con una mano, golpeando su cabeza con el bastón, lo que provocó que se disolviera. El atacante vestido de rojo atacó de nuevo por detrás. Jaune saltó, pero se encontró rodeado por 4 mujeres, una de rojo, otra de negro, una tercera de amarillo y la última de blanco. Los glifos se materializaron a su alrededor, brillando siniestramente. Lanzaron su ataque coordinado, saltando desde los glifos con precisión. Jaune paró, bloqueó y contraatacó, pero la fuerza combinada de su golpe final y devastador lo tiró al suelo, creando un cráter debajo. Su aura brilló y luchó por mantenerse. Con el rabillo del ojo, Jaune vio que el último fauno se alejaba. Apretó los dientes con frustración. Mientras intentaba levantarse, una voz declaró: «Estás bajo arresto». Jaune miró hacia arriba y se encontró con la mirada de una mujer con ojos plateados que lo miraba fijamente. Entonces, ¿qué pasa con el botón dorado?, dijo la voz curiosa, ignorando la situación en la que se encontraba. No, creo que necesitamos un trago. La voz del borracho sonó inusualmente apagada. Jaune asintió cuando vio la botella sin abrir de polvo líquido, la descorchó y tomó un trago, desconcertando al equipo de cazadoras frente a él. Se esforzó por escuchar sus voces, pero eran susurros distantes que se perdían en la cacofonía de sus pensamientos. En cambio, lo que resonaba en su mente eran los golpes rítmicos del martillo del herrero sobre el yunque, un sonido familiar que lo anclaba a ambos mundos. En medio del caos, los recuerdos se entrelazaron con la realidad y se vio envuelto en una sinfonía surrealista de sensaciones. Como si hubiera un suave susurro invisible de hojas que caían del árbol que estaba encima, mezclado con el crujido agudo de las ramas que se abrían y rasgaban el velo de su conciencia. Mientras Jaune miraba su mano temblorosa, vio una única hoja multicolor que descansaba sobre su palma. Como si cada hoja tuviera una historia que contarle. Su fragancia despertó algo profundo en él, evocando recuerdos desconocidos enterrados hace mucho tiempo pero al mismo tiempo dolorosamente familiares. Recuerdos que seguramente pertenecieron a Lafteran.